bien, pues comenzamos con este segundo panel de expertos sobre gestionar y extraer todo el potencial del dato. Es un formato híbrido, como hemos hecho en el panel anterior. En esta ocasión pues, nos acompaña Vicente Llamas, que es especialista en la parte de datos estructurados, de almacenamiento de datos estructurados de Dell Technologies, una de las empresas que está como patrocinador global de este congreso ASLAN 2021 Hybrid. Y también en digital nos va a acompañar Ferran García, que es el Principal Solution Architect de Kulik, y también Víctor Pérez Domingo, Senior System Engineer para España y Portugal de BIM. Son los tres ponentes que participan en esta mesa redonda. Haremos un formato muy parecido al que hemos tenido en la sesión anterior, que es una intervención de unos 10 minutos aproximadamente, y luego haremos una ronda de preguntas para tocar los temas un poco que hayamos visto más interesantes. La verdad es que el tema de esta parte de gestionar y extraer todo el potencial del dato está en plena explosión. Quizá la sesión anterior también estaba en plena explosión y dices cómo lo que es las infraestructuras de conectividad, la seguridad y todo esto está en pleno apogeo, y la parte del dato, ¿no?, de que las organizaciones orientadas a datos están creciendo muy por encima que la media de su sector de actividad, ¿no? Entonces, pues bueno, es una oportunidad conocer a estas tres compañías que van a hablar, pues, por un lado, de esa explosión que está habiendo en el crecimiento del dato, de la importancia de analizarlo, de la resiliencia de esta información, la parte de la seguridad también, y la parte analítica, y muy importante, pues la parte esa que digo de la seguridad o respaldo de la información. Así que yo no me extiendo más. Vicente, te doy la palabra. Y comenzamos con esos 10 minutos que seguro que son muy interesantes para ir a hablar de vuestra visión de cómo gestionar y extraer todo el potencial del dato. Muy bien, pues gracias, Francisco. Pues efectivamente, yo pertenezco a uno de los departamentos que se dedican a la venta del almacenamiento de todos esos datos que hay que ser capaz de capturar, archivar, servir, proteger. Entonces estamos absolutamente al día de cómo están funcionando las compañías que más están mirando al dato, que son las que más éxito están teniendo, y cómo les va a las que no, que son a las que intentamos ayudar desde Dell Technologies. Es que ahora el mayor activo de las organizaciones son los datos. Obviamente hay que mantener lo que han sido siempre los activos tradicionales. Lógicamente es clave tener un buen capital humano, propiedad intelectual, conocer la operativa de tu sector o de tu industria y tener unas infraestructuras adecuadas. Pero es que eso ya no basta. Aquí la clave está que las empresas que van consiguiendo mantenerse, porque muchas están desapareciendo, o crecer, o aumentar su ámbito, bien sea por geografía o por servicios, son los que realmente están mirando a sus datos y sacando de ellos el valor. Ese es el reto, liberar y extraer el valor de los datos. Eso es lo que hace que las empresas se mantengan en el tiempo y sean rentables, o que los organismos sean capaces de dar los servicios que los ciudadanos hoy día esperan. ¿Cómo afecta principalmente? Pues nosotros pensamos que para que las empresas se conviertan en centradas en los datos, eso implica un cambio de mentalidad, de filosofía o de cultura. ¿Dónde es donde más impacta? Pues creemos que primero en el capital humano y luego en las infraestructuras. Es muy difícil con las mismas personas y con las mismas infraestructuras de IT ser capaz de adaptarse a esta nueva realidad. Por lo tanto, consideramos que es muy importante que las empresas y los organismos formen o recluten personas que entiendan sobre los datos y sean capaces de aportar ese nuevo conocimiento, y que las empresas sean capaces de adaptar sus infraestructuras a este nuevo paradigma de tener que centrarte en tus datos para mantenerte o para crecer. Nosotros decimos que hay al menos 3 escalones para ser capaces de sacar el valor de los datos. Uno es el sacar los datos de donde estén, porque las empresas tienen muchos datos, pero nosotros decimos que suelen estar en silos. Es una manera de llamar a espacios de almacenamiento aislados, a los que es difícil acceder, y que lo más difícil es analizar esos datos cuando están repartidos en tantos sitios. De manera que hay que sacarlo de esos silos. Hay que prepararse para lo que van a crecer, porque no es solo coger todos los datos que tienes acumulados, sino saber que cada vez vas a necesitar más datos, más grandes, más rápido. Por lo tanto, hay que tener una infraestructura que, además de ser capaz de absorber lo que estaba almacenado en silos, sea capaz de crecer. ¿Y con eso qué es lo que hay que hacer? Pues ser capaz de crear impacto en el negocio o en el servicio, dependiendo si es una empresa o si es una entidad o un organismo. Si no impactamos en el negocio, también habremos fallado, aunque tengamos todos los datos muy bien colocados, si no somos capaces de mejorar
la rentabilidad de la compañía, su competitividad, o si no somos capaces de mejorar la satisfacción de clientes o usuarios de los servicios, pues no lo habremos hecho bien. Así que estos 3 pasos consideramos que son imprescindibles. ¿Qué es lo que nos encontramos cuando nos sentamos con nuestros clientes a ver esta progresión o esta adaptación? Nos encontramos que se atascan principalmente por 2 razones. La primera tiene que ver con la formación, con el conocimiento. Hay que saber sobre los datos. Vamos a hablar un segundito sobre los tipos de datos, que yo creo que es muy relevante, porque estamos muy acostumbrados de que en la empresa los datos importantes están en bases de datos. Ese es el dato estructurado, ¿vale? Es el dato que se ha utilizado toda la vida y que de hecho se ha utilizado para el soporte a la toma de decisiones, con lo que se ha llamado toda la vida pues el Business Intelligence. Ahí lo que guardas son unos pocos datos y del pasado de tu compañía o de tu servicio, son cosas que ya han ocurrido. El resto de los datos son no estructurados y el resto de los datos es una cantidad tremenda. No he querido poner la cifra porque depende del país y de la consultora, dan cifras diferentes y no es necesario entrar en polémica ninguna. Son la mayoría de los datos, como el 80%, el 70, el 80% de los datos son no estructurados. ¿Por qué? Porque fuera de la base de datos tenemos todos nuestros PDFs, tenemos todos nuestros Excels, tenemos todos los contratos escaneados, tenemos todos nuestros audios, tenemos todos los folletos, los catálogos, los reports. Todo eso es dato no estructurado, que típicamente, como diré a continuación, son ficheros. ¿Qué estoy diciendo? ¿Que el 80% de nuestros datos no se suelen tener en cuenta para la toma de decisiones? Sí, eso es lo que estoy diciendo. Es necesario absorber esos datos porque son los que de verdad nos van a tener un valor nuevo en la toma de decisiones de nuestras compañías. Nos encontramos con este reto de ayudar a las empresas y a los organismos a entender los tipos de datos, porque eso influye en muchas cosas al respecto de cómo sacar de ellos el valor. Hablábamos de que hay un tipo de dato que es el no estructurado, que es el más abundante. Este dato no estructurado, además, resulta que es el pilar de muchas iniciativas estratégicas. Hay uno muy tradicional, que es simplemente que todos tenemos necesidad de tener nuestros ficheros de compañía pues, adecuadamente archivados y compartidos. No es reto pequeño, pero no es el reto más moderno. El reto más actual es que de esos datos hay que sacar valor y eso se hace con el Big Data Analytics. Nosotros incluso tenemos separados los dos conceptos, Big Data y Analytics. Tenemos que ser capaces de manejar una cantidad enorme de datos y además tenemos que ser capaces de analizarlo. No es exactamente igual, pero el término de mercado es el mismo. Además hay que aumentar las experiencias digitales. Obviamente los tiempos en los que vivimos nos han acelerado ese conocimiento. Tenemos que saber estar en una feria en persona o virtual. Tenemos que poder ver a los clientes en una visita personal o a través de alguna de las herramientas de videoconferencia. Tenemos que ser capaces de vender más en remoto que en presencial. Tenemos que ser capaces de defender nuestras posturas, nuestros principios, nuestros productos en entornos virtuales y no solo presenciales. De manera que las experiencias digitales, en las que de lo que hablamos es de audio y de vídeo, obviamente que están basadas en archivo, por lo tanto es muy importante. El Internet de las Cosas también es una iniciativa tecnológica estratégica que se basa en los datos no estructurados. Cuando los equipos lo que hacen es darnos su estado en determinados logs o que nos mandan contenidos de sensores para ver determinados parámetros físicos, o si lo que estamos haciendo es ver a qué ritmo evolucionan los productos dentro de nuestra cadena de fabricación, por ejemplo, pues creamos un flujo de datos tremendos que no es una base de datos, es dato no estructurado que también hay que ser capaz de recibir, almacenar y explotar para que nos sirva de algo. Conocemos muchos clientes haciendo un esfuerzo muy grande de sensorización para adaptarse a los principios de Industria 4.0, por ejemplo. Ese esfuerzo de sensorizar no puede ser un gasto inútil, sino que hay que aprovecharlo, hay que monetizarlo, hay que aportar valor al negocio siendo capaz de analizarlo de la mejor manera y de lo más rápido posible. ¿Qué decir de la inteligencia artificial con sus diferentes capas
que es lo que esperamos que a todos nos permita acelerar procesos, mejorar servicios, mejorar resultados, ocurre igual. En la base de datos está el pasado. Lo que pretendemos es ser capaz de manejar el futuro con los datos que actualmente están fluyendo entre nuestras empresas, nuestros clientes, nuestros proveedores. De manera que, como veis, no solo es que la mayor parte de la ocupación de nuestro almacenamiento es en dato no estructurado, sino que además apoya varias de las tecnologías estratégicas más importantes. Sin querer entrar en demasiado detalle, pero es que no es lo mismo una base de datos que un repositorio de dato no estructurado, porque el dato no estructurado, los ficheros, los archivos, por ejemplo, son compartidos por un montón de usuarios y un montón de aplicativos, a diferencia que una base de datos. Además, son contenidos grandes. Hablamos de los ficheros de vídeo, por ejemplo, de una cámara de videovigilancia o de un escaneo de alta definición de un contrato de muchas páginas. Son ficheros grandes, pero más que eso es que además son ficheros que van a crecer muchísimo. Permitidme que os haga una pregunta. ¿Qué tiene que ocurrir para que se duplique el tamaño de nuestra base de datos de la empresa? Bueno, pues podemos decir que tengo que duplicar mi número de clientes, o mi número de empleados, o mi número de productos. En cualquier caso, no va a pasar de la noche a la mañana. Pero imaginaos qué pasa cuando nos cambian el escáner con el que digitalizamos los contratos con nuestros clientes. De hoy a mañana, cada fichero puede ocupar el doble. Podría decir lo mismo de las videocámaras de seguridad o incluso nuestros dispositivos móviles cuando los utilizamos para hacer las fotos de un evento de marketing. De la noche a la mañana se pueden estar duplicando o triplicando los tamaños de los ficheros. ¿De acuerdo? Pues lo mismo puede ocurrir con los logs de aparatos para hacer mantenimiento preventivo. Pensadlo. Hay muchas razones por las que el espacio que necesitamos para almacenar ficheros crezca muy rápido, incluso más allá de lo que nosotros podamos planificar. ¿Qué ocurre también? Que hablamos de gran cantidad de datos. Si hablamos de una base de datos, bueno, ¿qué podemos tener? Una corporativa, a lo mejor una por departamento, por unidad de negocio, pero no vamos a tener millones. Pues sí tenemos millones de ficheros en las empresas o los organismos. Además, comparado con la base de datos, también tienen una cosa relevante. No se reducen, no se comprimen, no se deduplican, porque los ficheros, cuando son de contenido multimedia, ya son ficheros comprimidos. De manera que esa costumbre que tenemos de suponer que nuestra base de datos va a ocupar una determinada capacidad de nuestro almacenamiento está basada en que conocemos estas técnicas. Pues con fichero no vale y muchas veces los clientes se sorprenden cuando por primera vez lo sufren. Pues nosotros les podemos ayudar a tenerlo en cuenta desde el principio. Y una cosa muy interesante de los ficheros es que vienen de sitios muy diferentes y los vamos a consumir de manera muy diferente. Es decir, podemos tener ficheros que vengan, como decíamos antes, de videocámaras, que vengan de dispositivos de escaneo o digitalización, pueden venir de nuestros móviles, pueden venir de aparatos por todas partes, pero pueden venir de fuentes como la predicción meteorológica o como los partes de tráfico. Estos son fuentes distintas que lo importante es que nos sirven los datos en formatos diferentes y por protocolos diferentes. Y además queremos tener un montón de datos y ser capaz de que haya muchos usuarios accediendo para sacar valor de ellos o muchos aplicativos buscando esas correlaciones que nosotros no somos capaces de ver a simple vista. Es decir, que también necesitamos servirlo de manera muy diferente. De manera que el multiprotocolo es algo que no se habla en las bases de datos, es un factor que hay que tener en cuenta con estos datos que tanto crecen y que tanto valor nos pueden dar. Por lo tanto, vaya, muy brevemente, el almacenamiento que pueda absorber estos ficheros, que es una parte muy importante de nuestros datos, pues tienen que ser capaces de ingestar esos datos, vengan de donde vengan, si es posible evitando transformarlos para que todo fluya rápidamente y sobre todo sin tener que hacer muchas copias de esos datos. No puede ser que necesitemos que un determinado fichero tengamos que tener 12 copias porque vamos a trabajar de 12 maneras diferentes sobre él, sino que hay que ser capaz de que existan en un repositorio común y acceder por tantos usuarios o aplicativos como haga falta. Ese almacenamiento tiene que estar preparado para crecer masivamente. Y aquí quiero explicar a los clientes con los que hablo que no se tienen que sentir culpables de no ser capaces de prever
qué cantidad de terabytes, petabytes van a tener de almacenamiento. Si es que esa es una incertidumbre con la que hay que trabajar, es una incertidumbre de mercado, es una incertidumbre tecnológica. Y hay que trabajar con ella, igual que se trabaja con incertidumbre financiera, pues teniendo tus mecanismos de protección, lo importante es ser consciente. Pues es muy importante que tu almacenamiento pueda crecer, hemos dicho, por 3, por 10, tremendamente. Esos datos, además, hay que hacer cosas con ellas tan importantes que en base de datos no hay ninguna duda, cómo protegerlos, securizarlos. Es decir, hay que tener resuelto tener tu copia, tu réplica, encriptarlo, estar protegido contra virus, contra ataques de ransomware. Yo creo que eso estamos todos muy convencidos pues, en nuestros dispositivos de usuario, en nuestros servidores de aplicativos, a veces, y en la base de datos, a veces no está tan claro que lo tengamos resuelto para los ficheros. Y en principio uno pudiera pensar, yo creo que en el pasado, no me hace falta tener copia de seguridad de las fotos de marketing. Pero ese servicio de hacer fotografías a los eventos de marketing ya te hace muchas más cosas y muchos de esos contenidos multimedia se han convertido en críticos para tu empresa. Luego, por supuesto, hay que servirlos, hay que ser capaz de que esos datos, esos ficheros, sean aprovechados de forma eficiente por muchos usuarios y por muchas aplicaciones, crezca lo que crezca. Muchas veces lo que nos pasa es que para el presente, si somos capaces de tener una infraestructura que lo aprovecha, y cuando tengamos el doble de datos, el triple, el quíntuple, estamos preparados para eso, hay que pensarlo para montar desde el principio la infraestructura adecuadamente. ¿Cómo quiero resumir este movimiento de las empresas a estar centradas en el dato? Bueno, pues por suerte o por desgracia, yo creo que más por suerte, ya no son proyectos visionarios ni de innovación. Ya no es necesario probar con lo que tengo, a ver si soy capaz de irme adaptando. Y tampoco hay tiempo para hacerlo, esa es la parte negativa. Lo bueno es que hay muchas experiencias de muchos clientes en muchos países y con muchos casos donde esto está resuelto. Por lo tanto, Dell Technologies y otros proveedores de mercado estamos a vuestra disposición para hacerlo realidad. Francisco, no sé si han sido 10 minutos, esta era mi presentación. Muy bien, la verdad es que es muy interesante. Muy didáctico, que es un poco lo que tratamos de que la asociación promover y divulgar las nuevas tecnologías con conferencias como la que acabas de realizar. Muchísimas gracias. Luego haremos el turno de preguntas y profundizaremos un poco más en la explosión del dato conectado con la sesión anterior, que es... Yo creo que hay mucha relación y lo han mencionado algunos de los ponentes. Pues a tu disposición, por aquí estoy. Muy bien, pues vamos a, como decía, tenemos 3 personas que intervienen, 3 ponentes, 3 expertos que participan en esta sesión. Un poco por el orden que hemos decidido, después de Vicente Llamas de Dell Technology va a intervenir Víctor Pérez de Mingo, que es Senior System Engineer para España y Portugal, de BIM, para profundizar un poco pues, también esa parte del dato. Cuando consideres, Víctor, puedes comenzar. Hola, bienvenidos a esta sesión sobre gestionar y extraer todo el potencial del dato. Mi nombre es Víctor Pérez de Mingo y soy Senior Systems Engineer en BIM para España y Portugal. Me encantaría compartir los siguientes minutos hablando sobre cómo el dato lo ha cambiado absolutamente todo y se ha convertido en la sangre, en el core de cualquier compañía en la era digital. Los datos dirigen absolutamente todo lo que hacemos, nos ayudan a entender mejor a nuestros clientes y nos ayudan a tener negocios más eficientes y tener procesos para una portabilidad total. Los datos antes solían estar dentro de silos, en aplicaciones, dentro de los negocios y era complicado sacarlos fuera de ese ámbito tan restringido dentro de la empresa. Hoy en día pues esto ha cambiado radicalmente y los datos pueden generarse y utilizarse en cualquier parte, lo cual genera una serie de retos de seguridad bastante interesantes. El mundo hiperconectado en el que vivimos hace que la generación de datos se haya disparado a niveles nunca vistos. La recolección de esos datos y su análisis se está convirtiendo en un reto bastante importante porque los sistemas de producción no pueden absorber el trabajo de recoger esos datos y realizar también el análisis. O pueden hacerlo, pero podemos ayudarles. Y me gustaría en las siguientes slides hablar un poquito de esto de la reutilización del dato y cómo se puede ayudar desde las soluciones de protección, de disponibilidad del dato, además de asegurizarlo, a poder dar una ayuda en ese sentido de reutilizar esa información. De alguna manera, en BIM somos conscientes desde hace bastante tiempo que en el centro de todo está el dato. Y la manera de tener un negocio exitoso es ser capaz de tener una gestión completa de ese dato, independientemente de dónde esté, securizándolo, siendo consciente
de lo que necesita ese dato para estar vivo, para estar protegido, nosotros, dentro de nuestra visión estratégica, dividimos esta gestión moderna del dato en 6 grandes pilares. Evidentemente, siendo una compañía de backup y replicación, el primero de ellos no podía ser otro que precisamente este backup, esta securización de estos datos para tener la certeza absoluta de que pase la catástrofe que pase, yo voy a poder recuperar esta información que, como decía en la presentación, en la slide anterior, son la base de todo el mundo moderno y la base de todos los negocios. No se le escapa a nadie que hoy en día esta información no tiene por qué estar solo en una única ubicación. Estoy hablando de que la mayoría de los entornos, sobre todo en el último año y medio, han migrado hacia soluciones de cloud híbrida. Ante el escenario de pandemia en el que las empresas han tenido que correr en habilitar este acceso remoto a los datos para todos los empleados, pues hemos visto un escenario en el cual salía de alguna manera este dato del CPD tradicional para repartirse en entornos de cloud híbrida. El siguiente de nuestros pilares es tener la capacidad para hacer el backup, la protección de ese dato, independientemente de dónde esté, garantizar que corra donde corra esa información, nosotros vamos a poder salvaguardarla y, por supuesto, tener movilidad, ser capaz de recuperar ese dato en cualquier momento donde lo necesitemos. Todo esto evidentemente plantea unos retos de monitorización y análisis, sería nuestro tercer pilar. Unas herramientas integradas que sean capaces de darme una visión holística de todo lo que ocurre en mi información, en mi infraestructura, perdón, que sea capaz de darme esa información de qué está pasando, cómo reaccionar a las contingencias y tener alguna manera de predecir el estado en el que van a evolucionar las cosas y si voy a tener recursos para los retos que se planean o no. Luego dedicaré un apartado a hablar sobre ransomware, protección del dato y veremos de la importancia de estas herramientas de monitorización y análisis. Otro de los grandes pilares, como decía al principio, es la reutilización del dato. Por no extenderme mucho en una parte que contaré luego con más detalle, simplemente dejar un titular. Si estamos haciendo una copia de un dato de producción, ¿por qué dejarlo en ese dispositivo de backup y no volver a usarlo absolutamente para nada hasta el día que, si hace falta, tenga que hacer una recuperación del mismo? A fin de cuentas, sigue siendo un dato de producción, sigue estando sobre una infraestructura que es perfectamente capaz de ponerlo en funcionamiento y que de alguna manera pues yo pueda hacer trabajo sobre ese dato que tengo en el backup, reutilizarlo para que aporte valor al negocio y que no sea simplemente un montón de terabytes de información a la que no accedemos nunca, en el mejor de los casos. Tenemos que estar preparados para otro de los grandes pilares, que es la orquestación del disaster recovery. Como decía hace un momento, la disponibilidad del dato es la clave. Cualquier negocio necesita que su dato esté disponible todo el tiempo y que en caso de que ocurran algún tipo de incidencia o de problema, que ocurrirán, ser capaz de orquestar una recuperación, un disaster recovery para que esos servicios vuelvan a estar levantados lo antes posible con el mínimo tiempo de interrupción y que por lo tanto ese dato vuelva a estar disponible y generando ingresos o generando beneficios para el negocio. Por último, es lógico pensar que todo esto presenta unos retos específicos en cuanto a la protección del dato, sobre todo en estos tiempos en los que los ataques por ransomware se han disparado radicalmente en el último año y medio o 2 años y que los vectores de ataque se han ampliado enormemente con toda esta fuerza de trabajo distribuida. Como decía, hemos sacado el dato del CPD local dentro de la compañía, donde había estado siempre más o menos a salvo, a un entorno en el que está repartido por distintas zonas del mundo, en distintos tipos de tecnologías. Los vectores de ataque, por tanto, han aumentado, las superficies de ataque han aumentado y se plantean unos retos de seguridad específicos de los que trataré de hablar con más detalle en las próximas slides. Los datos están enfrentando una serie de retos o de amenazas que lo que realmente podemos pensar es que son muy costosos, se traducen en problemas que derivan en un impacto económico para las compañías. Estamos hablando que los datos se enfrentan a un crecimiento nunca visto antes, estamos generando toneladas y toneladas de información diariamente, como decía al principio, en este mundo hiperconectado. La complejidad de gestionar estos entornos híbridos donde la información está tan dispersa ha aumentado radicalmente, lo que nos lleva también a tener muchos problemas para conseguir garantizar el cumplimiento de las normas, tanto legales, imperativas en cada país o en la Unión Europea en nuestro caso, como las propias normas dentro de cada empresa, las reglas, políticas de datos, compliance en general. Por último,
lo decía anteriormente, la seguridad es otro de los grandes retos que afrontan las compañías hoy en día relativo a los datos. Por poner algunas cifras, estamos hablando de que en media se pierden 20 millones de dólares al año por los costes que tiene una parada. Una parada, a fin de cuentas, no deja de ser un servicio que no funciona y un dato que no está disponible. Por lo tanto, hacer una cuenta de cuánto dinero nos está costando esa parada es relativamente sencillo en función del negocio de cada uno. Según los últimos informes que tenemos sobre protección del dato, cerca del 73% de las organizaciones no son capaces de proporcionar ese acceso ininterrumpido a los datos. Evidentemente, cada organización tiene su propia idiosincrasia y tiene sus propios niveles de disponibilidad, y en algunos escenarios pues, se pueden contemplar estas pequeñas paradas o incluso pequeñas pérdidas de información. Pero hay otros negocios en los que no se puede permitir ni la parada ni la pérdida de ningún dato por una incidencia. El 38% de las compañías reconocen que una caída, una parada de servicio ha afectado a la imagen de marca. Pensemos, por ejemplo, algo que nos afecta a todos en nuestro día a día, intentar hacer una compra online de un producto del que tenemos mucha variedad en el mercado y la web del fabricante en concreto al que le voy a comprar, pues en ese momento está caída y no funciona. Evidentemente eso tiene un impacto económico directo porque no le hacemos la compra a esa compañía, cambiarás a otra, pero también tiene un impacto para la imagen de marca para esa misma compañía, que de alguna manera radica en ese 54% de pérdida de confianza en la marca, en la compañía. Si ceñimos ya todos estos retos, todos estos problemas que se ciernen sobre los datos, podemos hacer un análisis en torno a lo que aplica a las soluciones de backup. Podemos deducir que las soluciones de backup tradicionales no están capacitadas para cumplir con las necesidades que tienen los negocios hoy en día. Son soluciones limitadas, son soluciones bastante complejas, no me permiten cubrir todo el espectro de las soluciones o de los sistemas en los que yo tengo distribuidos mis datos. Suelen ser bastante inflexibles y costosas a la hora de no ya solo de la implementación inicial como de su crecimiento. A fin de cuentas, hay una serie de preguntas muy sencillas que me puedo hacer para entender si mi solución de backup actual es capaz de cumplir con las necesidades de mi negocio o no. ¿Puedo desplegarla en cuestión de minutos? ¿Puedo saber si voy a tener problemas antes de que esto ocurra? ¿Voy a poder verificar que esos datos que mi solución se ha llevado a un backup realmente son válidos y van a permitir hacer una recuperación? ¿Es escalable la solución? Y además de escalable, ¿es capaz de portar los datos? ¿Voy a poder recuperar esa información en el entorno que yo quiera, cuando yo quiera? Todo esto de una manera sencilla, que simplemente funcione con una interfaz muy fácil en la que con cualquier asistente de 3 o 4 pasos tenga esto en funcionamiento. Requiere inversiones adicionales si quiero desplegar nuevas soluciones, nuevos procedimientos, nuevos tipos de datos. Al final, con todas estas preguntas respondidas de una manera honesta, vamos a tener muy claro si nuestra solución de backup actual es capaz de hacer frente a los retos que planteamos o no. En este sentido, desde BIM siempre hemos apostado por una solución totalmente software defined, que es una solución extremadamente simple. Poner una solución BIM en marcha puede llevar aproximadamente entre 30 y 60 minutos sin necesidad de conocimientos avanzados, y para lo básico y tener una protección inicial es más que suficiente. Es muy sencilla de utilizar. Hacer, por ejemplo, una tarea de protección de una base de datos de manera consistente simplemente es marcar un checkbox. Por lo tanto, es una solución que sin ninguna complicación me va a permitir hacer esa protección integral de mis datos. Es extremadamente flexible, no tiene ningún tipo de requerimiento en cuanto al hardware, es agnóstica en cuanto al hardware que tengamos por debajo, por lo que puede correr básicamente sobre cualquier infraestructura, ya sea on-premise, ya sea cloud, y es capaz de proteger cualquier infraestructura, cualquier tipo de almacenamiento en cualquier tipo de nube. Una cosa muy importante para nosotros es que sea altamente confiable. Es una solución extremadamente robusta que simplemente funciona y en la que voy a poder crear unas copias que sean inmutables y totalmente inaccesibles para un ataque, por ejemplo, por ransomware. Y por último, es una solución extremadamente potente. Nos va a ofrecer unas capacidades de recuperación bastante interesantes en las que yo voy a poder hacer, por ejemplo, una recuperación instantánea de una base de datos o de una máquina o una carga de trabajo. Por incidir un poquito más en cada una de estas cosas que acabo de contar de manera un poco por encima, vamos a entrar un poco al detalle de la simplicidad de BIM. Como decía, es una solución software defined sobre una única plataforma y que voy a poder instalar de una manera muy sencilla. Siguiendo el asistente siguiente, ya tendremos una solución básica de BIM funcionando que va a ser capaz de realizar mis primeros backups sin ningún tipo de complicación.
Al ser una solución software defined, todas las piezas son modulares, lo que me va a permitir hacer un crecimiento muy rápido, que sea altamente escalable de una manera muy sencilla. Las reseñas de nuestros clientes en los últimos 10 años dan prueba de esta simplicidad tremenda a la hora de tanto montar la infraestructura como de operarla. Decía que es extremadamente flexible. He comentado en varias ocasiones que somos una solución totalmente software defined, lo que nos permite ser agnósticos al hardware. No hay un vendor locking. Yo puedo utilizar cualquier infraestructura que tenga disponible para montar las piezas necesarias para hacer este backup, que como decía anteriormente es muy sencillo. En una primera instalación se monta todo sobre la misma máquina y que voy a poder escalar en función de la disponibilidad o de los sistemas que tenga preparados en cada momento. Es una solución, en definitiva, que me va a permitir utilizar aquel hardware que mejor se adapte a mis necesidades en cada momento. Y digo hardware quizá de una manera un poco antigua, porque cuando digo hardware quiero decir la infraestructura sobre la que esto va a funcionar. Puede ser una solución on-premise, puede ser una solución en nube, puedo montarlo donde yo quiera, teniendo además esa garantía de que va a poder hacer backup de todas mis cargas de trabajo independientemente de dónde estén. Por último, a modo de esta introducción sobre las capacidades de BIM, es una solución extremadamente fiable. Nuestro sistema portable de backups y autocontenidos nos van a garantizar que esa información, una vez que yo he llevado a ese backup inmutable securizado, va a permanecer a salvo y que independientemente del tipo de desastre que tenga, aun perdiendo toda la infraestructura de BIM, voy a tener la capacidad de poder recuperar esos datos porque básicamente nuestros backups ya contienen toda la información que necesitan para ser recuperados. Todo esto evidentemente completado con nuestro fortísimo servicio de soporte que recibe año tras año altísimas puntuaciones de satisfacción por parte de nuestros clientes. Vuelvo ahora a la slide en la que contaba un poco sobre nuestra visión, sobre nuestra estrategia en el data management para los datos que tenemos hoy en día. Y me voy a centrar un poco más en detalle en dos de estos pilares que tienen que ver con esta charla que estamos teniendo sobre gestionar el dato y sobre sacarle el máximo potencial. El primero de los retos del que quiero hablar o en el que me quiero detener más es el tema del ransomware y la seguridad. Para nosotros este es uno de los pilares fundamentales. Llevamos mucho tiempo hablando sobre el problema del ransomware, tratando de concienciar a nuestros clientes de que el ransomware es una realidad y que el escenario en el que nos tenemos que mover o la hipótesis en la que nos tenemos que mover ya no es desde hace bastante tiempo si tendré o no tendré un ataque de ransomware. Hoy en día me tengo que mover en la certeza absoluta de que lo voy a tener. Y tengo que tener claro que el 93% de las organizaciones son atacadas cada año. En media, esto viene a suponer unos costes de en torno a los 67.000 dólares. Hablo de coste económico directo, porque no podemos medir de una manera tan clara, de forma económica, el impacto que esto tiene, como decía antes, para la reputación de la marca o para la confianza que tengan los clientes en esta empresa que ha sufrido este ataque de ransomware. Recientemente hemos lanzado nuestro estudio sobre la protección del dato que hacemos de manera anual analizando información de básicamente clientes y no clientes de todo el mundo. Y la verdad es que el estudio es bastante sorprendente porque por encima del 50% de las recuperaciones que los encuestados han intentado no han funcionado. De alguna manera esto es el resultado de que aproximadamente la mitad de los nuevos datos que vamos generando no se protegen de una manera correcta. Al final, el riesgo o el coste medio de los ataques en Estados Unidos, estamos hablando de en torno a los 85.000 dólares en media por ataque. Si centramos esto en tecnologías como la nuestra, en el caso de los clientes de BIM, más del 76% de los clientes de BIM que han sufrido un ataque de ransomware dicen no haber tenido que gastar un solo euro o un solo dólar en recuperarse de este ataque. Por lo tanto, con esta slide lo que pretendo transmitir es el mensaje de, por una parte, que el ataque de ransomware va a llegar, tarde o temprano lo vamos a tener, y el segundo, tiene un impacto muy grande sobre las compañías. Por lo tanto, debemos de estar preparados. Y desde BIM nos gusta intentar, además de poner blanco sobre negro la realidad de la que nos movemos, tratar de aportar soluciones. ¿Qué cosas podemos hacer para estar preparados para cuando ocurra ese ataque? Probablemente de todo lo que estoy compartiendo ahora en esta slide, la parte más importante de todo sea la planificación, tener un plan. Evidentemente, podemos hacer un montón de cosas, pero básicamente todo va a partir de tener un plan de acción. Decir, bueno, uno, ¿cómo voy a proteger la infraestructura? ¿Cómo voy a hacer para detectar cuando llegue ese ataque? Y cómo voy a reaccionar cuando tenga ese ataque. Podemos ayudar en todas estas áreas. Por ejemplo,
Desde BIM tenemos herramientas que van a permitir hacer un análisis, una monitorización proactiva de lo que está ocurriendo en el entorno, para que en el caso de que mis primeras barreras de defensa fallen o no sean capaces de detectar esta intromisión, este ataque por ransomware, tenemos herramientas que van a ser capaces de hacer una detección holística del mismo y que me van a poder avisar de una posible o potencial amenaza de ransomware. Tanto en tiempo real, si en ransomware empieza a encriptar máquinas de una manera, digamos, poco elegante y empiezan a saltar alarmas de consumos de CPU, BIOS, etcétera, tanto como si son más refinados y lo que hacen es encriptar de una manera que no se detecta sencillamente en tiempo real, digamos, ser capaces de detectar cuando esto aterriza en un backup. Nuestra tecnología va a ser capaz de entender que ese backup que está llegando tiene algún tipo de problema y potencialmente puede estar encriptado, y acorde a esto pues dará una alarma. Evidentemente, debo de tomar más acciones, debo validar esos backups. Tradicionalmente, los backups es una cosa que no se ha solido tener muy en cuenta a la hora de validarlo. Se ha dado por bueno que el software dijese que esto era correcto, pero nosotros siempre defendemos que la única manera de verificar que un backup es correcto es hacer una simulación de puesta en producción. Esto es muy sencillo con la tecnología de BIM Sur Backup porque precisamente va a hacer esta validación de una manera automática, incluso haciendo ese escaneo profundo. Vamos a poder programar Sur Backup para que, además de hacer una simulación de puesta en producción de estos datos del backup sin necesidad de extraerlo en un entorno de sandbox, seamos capaces de lanzar un análisis de antivirus para ver qué está ocurriendo y si esas máquinas pudiesen tener un ransomware dentro, un virus o cualquier tipo de amenaza de seguridad. Por lo tanto, en este punto vamos a tener un plan, un sistema que me va a permitir monitorizar qué está ocurriendo y que llegue el ataque, y una validación, una garantía de que mis backups están sanos y son recuperables. En el momento de sufrir ese ataque, pues ya será cuestión de empezar con las tareas habituales, tratar de aislar aquellos sistemas que estén infectados y empezar a recuperar según lo que tengamos definido en nuestro plan. Evidentemente, el siguiente paso será evitar que vuelvan a entrar estos ataques. Para ello, pues igual que decía que la validación del backup puedo hacer un análisis antivirus, también es recomendable cuando estamos haciendo esta recuperación, con la manera automatizada con Secure Restore, realizar este análisis de las cargas de trabajo antes de ponerlas en producción. En resumidas cuentas, con la tecnología de BIM estamos cubiertos de extremo a extremo porque nos va a permitir hacer esta planificación de una manera sencilla y nos va a permitir cumplir con todos los pasos que necesito para asegurar que mis backups están correctos, son válidos y los voy a poder recuperar, además de una manera muy rápida con estas recuperaciones instantáneas. Creo que en este punto lo he comentado en alguna ocasión, pero quizás sea interesante volver a hacer mención a: evidentemente, esta solución de backup va a necesitar unos recursos, va a necesitar de una infraestructura que puedo utilizar para otras cosas. Y estos datos, como decía antes en la parte de introducción, básicamente son una copia de mis datos de producción. ¿Por qué no reutilizarlos? A fin de cuentas, lo que tenemos muy claro es que la innovación acelera cuando los datos están disponibles. Este crecimiento enorme de datos que estaba contando en las primeras slides está haciendo que sea muy complicado que los sistemas digieran esta cantidad enorme de información, y a la hora de hacer análisis de esta información, de montar entornos de DevOps, de planificar posibles actualizaciones, pues se hace bastante complejo el mantener el ritmo solo con los sistemas de producción. Como decía, tenemos una infraestructura bastante potente para realizar todo este proceso de la securización del dato, y en BIM tenemos tecnología para utilizarla y aprovechar que esos datos que tenemos respaldados o guardados en el backup son efectivamente una copia de los datos de producción que me sirven perfectamente, pues por ejemplo, para montar estos entornos de DevOps, que se pueda hacer un Big Data, un análisis de Big Data de la información de la compañía, pero tratando con los sistemas de backup, o directamente montando sistemas de aprendizaje para nuevo personal de IT, o hacer testing de aplicaciones, en fin, probablemente la mejor definición de esto es que el límite está en la imaginación de cada uno, porque con las tecnologías de BIM podemos acceder a esos datos como si fueran un dato de producción sin necesidad de sacarlo del backup, lo que nos va a permitir esa reutilización del dato que otras soluciones tradicionales no permiten, porque ese dato, una vez estando en el backup, pues está atrapado. Podemos utilizar, por tanto, esta información para tratar de impulsar el negocio haciendo más análisis, más Big Data, lo que sea que necesitemos hacer. Por mi parte nada más, espero que esta sesión os haya resultado de interés y me gustaría invitaros
rogaros encarecidamente que asistáis al resto de workshops donde se van a ver muchas materias y nosotros en concreto hablaremos con un poco más de detalle de algunas de estas cosas que he comentado a lo largo de esta presentación. Muchas gracias. Muy interesante, la verdad, la conferencia de Víctor, y vamos a continuar después de esta segunda intervención con el tercero de los ponentes en este panel de expertos que no nos han podido acompañar presencialmente, pero están siendo conferencias muy interesantes. Como decía en el panel anterior, aparte de estas sesiones o paneles de expertos que son más de divulgación, difusión, también tenemos los workshops, ¿no? Que a través de la web ahí están pues, ya más en detalle las tecnologías que está ofreciendo Dell Technology, QLIC, Dell, el BIM, ¿no? Un poco pues, más detallado y más soluciones, producto a la problemática y las cuestiones que estáis planteando durante este panel de expertos. Vamos a continuar ya con la última intervención, antes del turno de preguntas, con la intervención de Ferran García, que es Principal Solution Architect de QLIC. Está online, como hemos dicho. Ferran, cuando quieras puedes comenzar con tu conferencia. Bienvenido, soy Ferran García, arquitecto de soluciones en QLIC. Hoy os voy a hablar de inteligencia activa, que es un nuevo concepto que hemos acuñado en QLIC para guiar todo nuestro desarrollo de producto, toda nuestra innovación. Toda nuestra innovación está guiada por este nuevo concepto de inteligencia activa. Para explicaros qué es la inteligencia activa, voy a hacerlo en contraposición al Business Intelligence tradicional. En el Business Intelligence tradicional utilizamos herramientas de ETL para extraer datos y ponerlos a disposición de los usuarios de negocio, para crear datasets. Estas herramientas son muy rígidas y a los ingenieros de datos les es muy complicado adaptarse a los cambios que necesitan constantemente las unidades de negocio. Además, siempre analizamos datos históricos. En inteligencia activa utilizamos otras herramientas mucho más modernas, basadas en el concepto de DataOps, para actualizar los datos de forma muy ágil, de manera que podemos adaptarnos a las necesidades de las unidades de negocio, a las necesidades de cambio de las unidades de negocio. Además, a los datos históricos les combinamos datos en tiempo real, de manera que podemos analizar muchísimos más datos y datos de muchísimo más valor. Por otro lado, las herramientas de Business Intelligence tradicional se basan en un montón de piezas que constituyen una plataforma, y el hecho de que tengamos tantas piezas tecnológicamente heterogéneas nos hace difícil tener una visión consolidada extremo a extremo del aprovisionamiento de datos. En inteligencia activa creamos tuberías extremo a extremo y tenemos una visión global de todo el aprovisionamiento de los datos, y eso nos hace mucho más fácil crear una gobernanza sobre esas tuberías de datos. Finalmente, las herramientas de Business Intelligence están pensadas para informar a los usuarios, mientras que las plataformas o las soluciones de inteligencia activa están pensadas para guiar, para promover, para facilitar las acciones, ya sean acciones de usuarios que, en base a una caída de ventas, a una subida de costes, toman alguna acción, o acciones de otros sistemas informáticos que, cuando se produce un evento en el sistema y cambian los datos, pues lanzan algún tipo de acción determinada o de proceso de negocio. En QLIC creemos en un mundo alfabetizado en datos, un mundo donde los individuos, las organizaciones, la sociedad puede sacar valor de los datos, puede sacar partido de los datos tomando mejores decisiones, conociendo los datos, analizándolos y tomando mejores decisiones. Para ello, tenemos que poner los datos a disposición de las personas para que los puedan explorar, entender y tomar decisiones. Para liderar esa transformación que estamos buscando en la sociedad, en QLIC queremos liderar el mundo de los datos, queremos liderar la innovación en el mundo de los datos. A nivel personal, yo veo la innovación como un conjunto de olas. Cuando tú estás surfeando o planeando olas, cuando tú coges una ola sabes que te va a llevar un determinado periodo de tiempo, te va a impulsar muy rápido, pero tarde o temprano vas a tener que cambiar de ola para continuar planeando, para continuar surfeando o para continuar, en este caso, liderando el mercado tecnológico. En QLIC llevamos un montón de tiempo surfeando estas olas tecnológicas y ahora me gustaría explicaros algunas de las olas que hemos ido surfeando. QLIC empezó en el momento en que el Business Intelligence que se utilizaba era el Business Intelligence tradicional. Los usuarios de negocio tenían un informe, un report, que generalmente era tabular y estático. A veces tenían un dashboard con un mínimo de interacción, pero una interacción muy limitada. En ese momento, QLIC lanzó una gran innovación, el motor asociativo o la lógica asociativa. Era un motor analítico en memoria, con los datos en memoria, que aplicaba una lógica interna, que era la lógica asociativa, y que lo que conseguía, lo que permitía era que los usuarios interactuaran, exploraran muy fácilmente los datos. Cualquier usuario, aunque no tuviera experiencia previa, podía interactuar con los datos y explorarlos.
Con el paso del tiempo, esa innovación creó un segmento de mercado y ese segmento de mercado se le llamó Data Discovery. En el Data Discovery empezamos a ganar muchísimos usuarios, mucha gente empezaba a utilizar Qlik y alguna otra herramienta pues para explorar datos. Y poco a poco se hizo necesario dar un paso más. Y el siguiente paso fue lo que llamamos analítica aumentada. En la analítica aumentada lo que se buscaba era bajar el listón, hacer que las herramientas fueran todavía más fáciles de usar para dar entrada a más usuarios con menos preparación técnica, aunque con muchos conocimientos de negocio. Y no solo darles entrada a esos usuarios que de momento se estaban quedando fuera, sino además convertir en unas herramientas mucho más productivas para que el analizar datos pues no nos representara una parte importante de la jornada, sino que lo pudiéramos hacer de una forma mucho más ágil. La analítica aumentada lo que consistía era en añadir o ponerles algoritmos de inteligencia artificial y de aprendizaje automático a las herramientas analíticas para eso, para que se fueran más fáciles de utilizar, más productivas y más potentes. En Qlik tuvimos una gran diferenciación. Incluimos un nuevo motor cognitivo, pero lo combinamos con el motor asociativo que teníamos desde hace tiempo. Y eso nos dio una potencia que todavía hoy ninguna herramienta analítica es capaz de superar o de igualar. Con todo esto fue pasando una cosa, que es que cada vez habían más datos en redes sociales, cada vez habían más datos que venían de dispositivos IoT, cada vez habían más datos que se generaban en sistemas de información, logs de sistema, etcétera, etcétera. Entonces, apareció la necesidad de incluir a los datos históricos que estábamos analizando datos en tiempo real. Pero las herramientas que se utilizaban en ese momento, que eran herramientas básicamente ETL, no permitían ese movimiento de datos, o sea, añadir o combinar datos en tiempo real. ¿Por qué? Porque las herramientas ETL, por naturaleza, son batch y generalmente el administrador del sistema origen nos las deja actualizar solo durante una pequeña ventana nocturna. Con lo cual necesitamos un tipo de herramienta distinta, un tipo de tecnología distinta. En Qlik utilizamos el CDC, Change Data Capture, que lo que hace es que escucha constantemente los logs de los sistemas orígenes. Por ejemplo, si fuera una base de datos Oracle, leeríamos constantemente el fichero de redo log, de manera que el impacto que tenemos en la fuente de datos orígenes es mínimo, pero cada vez que se produce una transacción y se comita una transacción, el redo log se actualiza, Qlik obtiene esa transacción y transfiere en tiempo real cada una de las transacciones de las que se hace commit. Así que ese paso fue pasar de una analítica de datos históricos a una analítica en tiempo real que combinaba los datos históricos con datos en tiempo real. Con tantos datos en tiempo real se hacía necesario que las personas pudieran responder a esos datos en tiempo real con acciones en tiempo real. Y para eso nace la inteligencia activa. La inteligencia activa combina toda la plataforma de datos, todas esas tuberías extremos a extremos que hemos creado con otra plataforma distinta, que es una plataforma analítica que combina la inteligencia aumentada con el Data Discovery para llegar a muchísimos usuarios con una herramienta muy productiva y muy fácil de usar. Pero además la inteligencia activa no solo combina estas dos plataformas, sino que le incluye la facilidad o la generación de acciones. Por ejemplo, acciones realizadas por personas mediante alertas. Cada vez que se produce un cambio en unos datos, una caída de stock, una subida de costes, lo que sea, automáticamente se puede generar una alerta, que esa alerta puede llegar al teléfono móvil, al email, al Teams, a donde haga falta, de la persona adecuada para que tome las decisiones. Pero además esa persona, típicamente cuando recibe esa notificación, la va a querer comentar con algún compañero y la plataforma de colaboración a través de Teams, WhatsApp o cualquier herramienta pues también es algo muy importante en las plataformas de inteligencia activa. Y finalmente, no solo acciones, no solo fomentamos o facilitamos acciones que toman las personas, sino también otros sistemas de información. Por ejemplo, cuando hay una caída de stocks de un producto determinado, a lo mejor se puede generar una alerta a un usuario determinado, pero al mismo tiempo se está lanzando un proceso de negocio que a lo mejor acaba con un pedido en un ERP, en un CRM o en cualquier sistema. Así es que la inteligencia activa combina una plataforma de datos que combina datos en tiempo real con datos históricos con una plataforma analítica que combina el Data Discovery y la analítica aumentada y además incluye o fomenta las acciones tanto por parte de usuarios como por parte de otros sistemas de información. A modo de ejemplo, esta es la solución de inteligencia activa de Qlik. Fijaros, en la parte de la izquierda
en color azul celeste, la plataforma de integración de datos. La plataforma de integración de datos tiene dos componentes principales. El Click Replicate, que es el CDC, el Change Data Capture, es decir, el que permite crear ese movimiento de datos en tiempo real. Y luego tiene una pieza que llamamos Click Compose, que permite automatizar la generación del Data Warehouse o del Data Lake. Y de esa manera, como no vamos a tener que codificarlo porque lo estamos automatizando, cuando las unidades de negocio requieren algún cambio, es fácil incorporar esos cambios de una forma ágil. En la parte central, un catálogo de datos. Si yo quiero promover el autoservicio, quiero poner los datos a disposición de los usuarios y que ellos los usen para analizar datos, los usuarios deben ser capaces de encontrar los datos fácilmente. En el catálogo, los usuarios técnicos, los ingenieros de datos, lo que hacemos es poner referencias a todos los datos, de manera que cuando los usuarios de negocio entran en el catálogo, para ellos es un marketplace donde van a encontrar los datos que necesitan y los van a publicar en una herramienta de análisis de datos. Podría ser Power BI, podría ser Tableau, pero evidentemente nosotros proponemos ClickSense con las soluciones complementarias que tiene, que es nuestra plataforma de analítica de datos basada, como hemos dicho, en lógica asociativa, por tanto en Data Discovery, más en analítica aumentada, por tanto en el motor cognitivo, que combinados dan muchísima potencia. Como os he explicado, nuestro objetivo en Click es liderar la innovación en el mundo de los datos para liderar la transformación de la sociedad en una sociedad alfabetizada en datos. Por eso llevamos 11 años seguidos en el cuadrante de los líderes del cuadrante mágico de Gartner. Somos la única organización que lleva 11 años seguidos en el cuadrante de los líderes del cuadrante mágico de Gartner. Me despido, pero os dejo mis datos de contacto si tenéis ganas de conocer más la inteligencia activa, si necesitáis ayuda para extraer valor de vuestros datos y conseguir ventajas competitivas con ellos, poneros en contacto con nosotros en Click, porque estamos encantados de ayudaros. Muchas gracias. Pues Ferran, genial. La verdad es que ha sido muy interesante y complementario a las conferencias anteriores. La parte de cómo estáis gestionando el dato, analizando todo esto, pues creo que tiene, como lo decimos al principio del panel, ¿no? Que las organizaciones orientadas a datos están creciendo muy por encima que la media de su sector de actividad, y para ello pues tienen que utilizar soluciones como la de Dell Technology, como la de Dell BIM o como la de Kulik. Para las preguntas antes hemos tenido unos pequeños problemas de conexión con los ponentes y si te parece pues te las planteo a ti directamente las que tenemos. Habíamos previsto desde la organización y terminamos con esto la ronda de preguntas, dada los problemas con la conexión anterior. Estamos hablando de que hay un crecimiento exponencial del dato, quizá, ¿no? Esos términos de crecimiento exponencial, y hablábamos en la sesión anterior de cómo se están desplegando nuevos servicios 5G, hablan de gigabit, han estado hablando ahí de que en 2030 vamos a estar en gigabit, en cualquier casa de Europa va a haber ese tipo de conectividad. Y cómo esto va, pues, ¿no? Y esto va a generar, ¿no? Pues nuevos retos, quizá, ¿no? Nuevos retos en torno al almacenamiento del dato, la gestión y demás, y también generando nuevas oportunidades. ¿Cómo lo veis desde Dell Technology? Pues sí, la verdad es que, tan como lo has dicho tú, lo vemos como una grandísima oportunidad y como un reto también de ese tamaño. Lo hablábamos brevemente antes de empezar la conferencia, te he hecho un símil que yo creo que aplica perfectamente. Cuando nos dan un ordenador nuevo para trabajar, nos da igual que el disco sea el doble de grande que el triple, que lo vamos a llenar, o es como nuestro armario de casa. Puedes comprarte un armario nuevo que sea más grande para tener espacio, pero al final lo vas a ocupar entero. Pues el 5G y otras iniciativas de conectividad nos dan un canuto mucho más ancho para mandar muchos más datos. Lo que está garantizado es que lo vamos a llenar. Pues lo que hay que pensar inmediatamente es qué voy a hacer con esos datos. Van a ser datos muchísimo más abundantes, no estructurados, como hablábamos en mi presentación, y hay que estar preparados para saber qué hacer con ellos. Esos datos que el 5G pueda transmitir, yo creo que van a ser de todo tipo. Hay uno muy importante, porque además se empieza a utilizar como la forma de comunicación offline más habitual, que es el contenido multimedia. Los millennials hacia abajo ya es muy difícil que te lean 2 páginas, ya lo que se hacen es escucharse un minuto de un podcast o un minuto de un vídeo explicativo. Entonces yo creo que va a haber muchísimos contenidos multimedia. Antes lo hablábamos, ese es un contenido que antes se consideraba no crítico y ahora sí lo va a ser, porque puede ser perfectamente contractual, o puedes tener que vigilar los derechos, o puedes tener que tener cuidado con la GDPR, con el tiempo que tienes ese vídeo almacenado, dónde, cómo. Pero además puede ser de otros tipos también, en el que yo creo que el beneficio que podemos sacar todos, que por eso yo creo que es una gran oportunidad, pues se ve claramente.
danos un canuto suficientemente grande y unos dispositivos móviles suficientemente grandes para que nuestra salud esté siempre monitorizada, que en estos tiempos yo creo que a todos nos importa muchísimo. Bueno, pues imaginaos que todos estamos conectados y enviando continuamente pues nuestra frecuencia cardíaca o alguno de los parámetros físicos que en algún sitio alguien pueda estar analizando para hacer gestión proactiva de salud. Todos vamos a estar encantados, visto lo que nos ha ocurrido, estamos todos muy sensibilizados y seguro que hay inversiones y que hay apoyo de la población para ello, pues hay que estar preparado para tener esa cantidad de flujo de datos tan abundante. Hay que saber dónde meterlo y cómo analizarlo. Es decir, que el 5G es una de esas razones por las que la cantidad de datos, y principalmente no estructurados, pues va a crecer tremendamente. Pues hay que estar preparado para ello. Es una oportunidad gigantesca que se puede desperdiciar o que determinadas empresas o organismos podrían desperdiciar si no se van preparando ya. Genial. Pues yo creo que esa respuesta a esa pregunta muy interesante, y me estaba rondando la cabeza otra, me estaba rondando estos días, estas semanas pasadas, preparando este coloquio, la asociación ASLAN, que ya sabes que incluye 145, actualmente sois 145 socios tecnológicos, ¿no?, para avanzar en ese viaje digital que están emprendiendo muchas empresas o que llevan emprendiendo muchas empresas. Hemos elaborado un informe de conclusiones sobre Madrid y España como hub digital para el sur de Europa, ¿no? Es decir, está habiendo una explosión tremenda de construcciones de centros de datos, de entornos híbridos, nube, y la verdad es que hemos profundizado en esta temática y la verdad es que se están construyendo muchos centros de datos y se está externalizando el almacenamiento hacia la nube, pero sin embargo me ha parecido ver, ¿no?, durante vuestra intervención, intuyo que sigue habiendo muchos clientes con soluciones en almacenamiento local, ¿no? ¿Por qué después de que, porque aquí en ASLAN, en el Congreso, pues podemos llevar 10 años hablando de cloud, luego de cloud híbrida, multicloud, y sin embargo el almacenamiento local sigue teniendo su hueco y sus oportunidades? Sí. ¿Por qué? Yo creo que es que todas las soluciones aportan su valor, pero ninguna es perfecta. O mejor dicho, ninguna cubre todas las necesidades. Entonces, en Dell Technologies sí tenemos muy claro que la solución ideal es híbrida. La solución ideal tiene una pata on-premise, una pata en tu CPD, y tiene otra pata fuera. Y ese fuera puede ser muy amplio, porque todos decimos en nube, pero bueno, nube realmente es una operativa especial sobre tus datos más que un sitio. Esa nube pues no se refiere a un proveedor concreto, ni siquiera a un tipo de proveedor concreto. Tenemos los proveedores de nube pública más conocidos y otro montón de proveedores nube, pues o más locales o más verticalizados, y todos aportan valor. La clave está, como siempre, en saber lo que haces. Nosotros creemos que la solución híbrida es la que te cubre todas tus necesidades porque, por ejemplo, hay ciertos contenidos que por compromisos contractuales o por regulación tienes que saber dónde está, tienes que saber que tiene una copia, tienes que saber que no se ha tocado en un determinado tiempo, incluso tienes que tener la capacidad de hacerlo desaparecer en un plazo. Eso es muy difícil de hacer si no lo tienes en tu CPD. De manera que una parte, por esas razones o por necesidad de un throughput muy grande, un performance muy grande, quieres tener cerca, muy cerca de tus servidores, y esa parte on-premise creemos que es muy importante. La parte que pueda estar en nubes, de un tipo o de otro, te aportan otras cosas, te aportan la flexibilidad de contratarlo ahora y no utilizarlo y no pagarlo dentro de 2 meses, o la posibilidad de implementarlo inmediatamente. Tengo una avalancha de solicitudes del servicio que yo doy, necesito triplicar mi capacidad de cómputo, que será el número de cores o número de servidores. En las nubes es inmediato, on-premise no lo es. Pero querrás mantener eso a largo plazo si has notado que tu demanda ha crecido al doble o al triple. Pues seguramente habrá que analizar si económicamente te viene bien seguirlo teniendo en la nube, que te lo puso en marcha inmediatamente, o prefieres traértelo on-premise. Todo aporta. Lo importante es saber lo que haces y que entre esos dos tipos de infraestructura haya comunicación. ¿Qué es lo que nosotros ofrecemos? Que las infraestructuras on-premise se hablen con las infraestructuras en nube. Por ejemplo, el sistema de almacenamiento de ficheros que nosotros manejamos es capaz de hacer una réplica a través de un software nativo, es decir, no hace falta un tercero que entre, puedes tener una réplica en la nube, de manera que estés cubriendo, por ejemplo, tus necesidades de disaster recovery. En caso de que tenga un problema en mi CPD, tengo mis datos allí y los puedo recuperar rápidamente. O una copia para cyber recovery. En este caso es una copia que no quieres que sea continua para que en caso de tener un ataque no se transmita, pero puede ser una copia diaria en otro
proveedor de nube que te permita tener resuelta tu protección de Cyber Recovery. O lo que puedes querer es aprovechar los servicios que te ofrecen esos proveedores de nube, que hoy día te dan entornos de desarrollo, incluso aplicativos comerciales desplegados ya, y lo que quieres es tener tus datos cerca de esa nube para poder explotar ese software de la mejor manera. Pues también hay soluciones que te permiten tener el origen de tus datos on-premise y una copia cerca de esos proveedores de servicios en nube para que la comunicación sea rápida y aproveches y disfrutes todos esos servicios. Nosotros siempre defenderemos que la solución perfecta es híbrida en todos los sentidos, on-premise y nube, y dentro de nube varios proveedores al mismo tiempo. Yo creo que las oportunidades para que nuestras empresas y organismos estén a la última están todas a disposición, y lo importante es, y nos ofrecemos como siempre a asesorar en lo que podamos, saber lo que haces y elegir bien. Genial. Pues muy didáctico también, la verdad es que lo explicas muy fácil y entendible para todos. Este año lo que estamos haciendo, ya vamos a terminar el coloquio, nos vamos a despedir de los ponentes y agradecer a los que han estado conectados durante esta sesión su participación, invitarles a que contacten con las empresas que están participando como expositores y patrocinadores de este congreso. Tenemos unos business space, unos espacios de contacto a través de los cuales pues, se pueden poner en contacto con las empresas que participan y que les pongan en contacto con Vicente, Vicente Llamas, y haceros llegar pues, cualquier petición o si queréis tener alguna reunión para profundizar en estos temas de almacenamiento. Fantástico. Muy bien, igualmente con Ferran o con Víctor pueden conectar a través de la página web, en la plataforma a la que están conectados ahora mismo. Y creo que poco más. Con esto, muchísimas gracias. Gracias, Francisco, y gracias, Arslan, por la oportunidad, y efectivamente a vuestra disposición con cualquier consulta. Genial. Pues muchísimas gracias, Ferran, igualmente, gracias, y Víctor. Y a todos ustedes también muchísimas gracias, y continuamos con el siguiente panel en un ratito. El siguiente vamos a hablar de ciberseguridad, desde la detección y respuesta rápida en el dispositivo a la inteligencia artificial aplicada. Así que tenemos un programa de conferencias interesante, amplio, más de 100 ponentes durante 2 días, y animarles a que participen e interactúen, como decía anteriormente. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.